Bienvenidos al periódico CR. Estamos nuevamente en una edición de Yo Decido 2018. Hoy tenemos la compañía de dos candidatas a diputada por el partido Vamos, una en el segundo lugar que es Dayana Hernández y por el tercer lugar Jimena Caballero. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, vamos a abordar un poco los temas que se están hablando en campaña electoral, pero también vamos a abordar sus propuestas. En el caso de Dayana Hernández, es una activista trans que ha desarrollado diferentes proyectos. Uno de ellos es la fundación de Transvida. En el caso de Jimena Caballero, se ha desempeñado en múltiples cargos a nivel de gobierno y en otras instituciones, y ha desarrollado proyectos a nivel de desarrollo de las mujeres excluidas y otros temas. Pero tal vez, si ustedes gustan presentarse y le dicen al público quiénes son, para que las vayan conociendo y sepan más de ustedes, en el caso de Dayana. Bueno, primero gracias por el espacio. Y mi nombre es Daya Hernández, soy activista trans, soy presidenta de la organización Transvida, que es la única para personas trans en el país. Y bueno, trabajamos en el tema de la incidencia política, justamente trabajando de la mano con el Estado. Tenemos proyectos con el Ministerio de Educación Pública, que es de las calles a las aulas, justamente para retomar el tema de la educación a la población de mujeres trans. Trabajamos con el IAFA, el tema de reducción de daños, con la Caja como servidora de servicios de salud, con el Ministerio de Salud para que regule, ¿verdad?, que todo esto vaya en orden, y trabajamos con todo el Estado de la mano, ¿verdad?, justamente para devolverle a las personas trans, a mujeres, especialmente el tema de la dignidad, la educación y poder desarrollarse en la sociedad como cualquier ciudadano, ¿verdad?, de categoría A. Y pues bueno, feliz de formar parte de este proyecto Vamos 2018 para las diputaciones en Costa Rica. Mi nombre es Jimena Caballero, soy candidata por el tercer lugar, artista, activista y psicóloga, enfocada más como en el área política. Empecé trabajando el proyecto Las de Afuera, que era un proyecto de incidencia política a través de las artes con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad o que habían vivido exclusión social, y entonces los procesos eran educarlos sobre sus derechos para luego presentar obras que sensibilizaban a la sociedad sobre qué son las necesidades que tenían estas personas. Y eso es. Tal vez si nos ubicas un poco la realidad en este momento de la población trans, qué es lo que están viviendo y qué es lo que están necesitando, y por eso ustedes están impulsando ciertas reformas. Bueno, tener claro que la población trans dentro del colectivo LGBTI hemos sido las olvidadas de la democracia, así que han sido muchísimas décadas, ¿verdad?, de rezago, de exclusión. Y pues bueno, gracias a Transvida, que desde 2009 es una plataforma, primero para hacer la incidencia política, para mapear a las compañeras, saber dónde están ejerciendo el comercio sexual, cuáles son sus necesidades. Trabajamos todo el tema también de migrantes, mujeres trans migrantes, entonces hay que ver todo el tema del estatus, regularlas, ¿verdad? Ver cómo se incluyen, cómo van pasando el proceso, como lo dije anteriormente, bueno, con el MEP, entonces que entren a sacar primaria, secundaria. Estamos por firmar un convenio con el INA hoy día, y entonces, bueno, ver cómo esas compañeras brincan, ¿verdad?, de sacar primaria y secundaria justamente a un técnico al INA. Tenemos dos modalidades con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es Empléate para chicas de 17 y hasta 24 años, y de 25 a 35 para arriba, que es con PRONAE. Entonces justamente estamos ahorita articulando, ¿verdad?, con el Estado para que las compañeras vayan pasando ese proceso educativo, técnico, y poder optar por un empleo más adelante. Tenemos que decir que durante años nadie respetó la voz de las mujeres trans, nadie la validaba. Entonces obviamente es un trabajo muy nuevo de reingeniería social, de doblar el sistema, ha tomado mucho hacer acciones positivas, ¿verdad?, para poder avanzar en el tema, porque el sistema no lo tiene como tal, no hay una formación en género, no hay un entendimiento de la orientación sexual
de la identidad como tal, no solo como las mujeres trans ni el colectivo LGBTI, sino algo que es parte del ser humano. Entonces, bueno, Transvía estamos en nuestro mejor momento, estamos mejor que nunca porque estamos organizadas, unidas, estamos justamente este año, arrancamos 2018, bueno, felices con la resolución, ¿verdad?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es decreto obligatorio para los Estados miembros, y bueno, ya tenemos un trabajo hecho, ahora vamos por el reconocimiento a la identidad, la corrección del nombre y del sexo o género, como, bueno, en este caso es el sexo, que es lo que trae las cédulas de identidad, y pues bueno, ¿qué más? De aquí para adelante, más educación, ¿verdad? Más capacitación para las compañeras, para que obviamente puedan tener una buena inserción social y obviamente ayudar al desarrollo del país. Vamos caminando a pasos pequeños, pero pasos muy grandes para la población, porque primero, de no existir, ahora ya estar, por ejemplo, el año pasado hicimos el primer estudio de tamaño poblacional, donde tamizamos en un mes a 300 mujeres trans, ¿verdad? Identificarlas, dónde están, cuál es su nivel educativo, datos sociodemográficos, ¿verdad? Bueno, de dónde vienen, cuánta es la edad. Entonces podemos hablar de expectativa de vida, podemos hablar de nivel académico, y asimismo son los indicadores para nosotras poder movilizar los proyectos de bien social y asegurar que estas compañeras retomen un proyecto de vida y bueno, salgan justamente el comercio sexual, que fue donde muchísimos años estuvimos las mujeres trans. Ok, perfecto. Jimena, desde tu experiencia de este proyecto de las de afuera, grupos que han sido excluidos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo está ahorita la situación y qué viene dentro de esto? Hay mucho que por hacer. A ver, yo llegué a Vamos, ¿verdad? Viniendo más bien de un activismo, ¿verdad? Como activista llegó a esta agrupación que está formada por muchos de la comunidad LGBT, ¿verdad? Y aparte ya venía trabajando también con Transvida y venía entendiendo las problemáticas de este grupo social. Pero en realidad yo vengo de una lucha que más viene siendo la población privada de libertad, o por ahí fue que empezó mi experiencia de trabajo. A mí esto de la Corte, ¿verdad?, me llena muchísimo de alegría porque me dan la fe y la esperanza de que los grupos pueden empezar a agruparse, ¿verdad?, como lo ha venido haciendo la comunidad con un trabajo maravilloso, para exigir derechos. De esta manera entonces podríamos hablar de los derechos de la población privada de libertad, para que tengan vidas dignas dentro de prisión y podamos hablar realmente de inserción social y oportunidades de trabajo. Ahora ya decían, ¿verdad?, sobre la población migrante y poder regular a las personas en condición de refugio, las personas indígenas, las personas con discapacidad, las personas con más grupo, afrodescendientes, personas en condición de calle, personas en condición de calle, el tema de las adicciones, ¿verdad?, las trabajadoras sexuales. Estamos hablando de grupos que socialmente han sido estigmatizados a través de estereotipos sociales, ¿verdad?, y que han estado siempre en exclusión y que son merecedores de derechos y que tienen que empezar a exigirlos para que podamos vivir en sociedades muchísimo más dignas e igualitarias. Perfecto. Bueno, partiendo de esta realidad y de lo que representa Vamos ya como un partido político que quiere entrar dentro del Congreso, cambiar, llevar sus ideas, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser puntos importantes, prioritarios en el tema de Asamblea Legislativa, corriente legislativa, que se tienen que tocar y que ustedes van a impulsar? Bueno, ahí cabe mencionar, ¿verdad? Que Vamos es un bloque, justamente ciudadanos, ciudadanas, que creemos en el cambio social, que estamos apostando a los derechos humanos, a los principios de la dignidad, de la no discriminación. Y bueno, el plan legislativo en realidad es concreto, tiene 6 ejes, y queremos trabajar justamente para darle voz a las poblaciones que no tienen, y no estamos hablando de población LGBTI, estamos hablando de los pueblos indígenas, estamos hablando de personas, ¿verdad?, con discapacidad, estamos hablando de los niños, que nadie habla aquí de adolescencia, aquí nadie habla de niñez. Patronato Nacional de Infancia, por favor. Total, nadie habla de personas mayores, adultas mayores. Entonces, bueno, queremos justamente entrar primero porque necesitamos hacer una reforma al Estado
Entonces, desde Vamos estamos súper clarísimos, ¿verdad? Que tenemos que tocar este tema para devolverle la confianza a los costarricenses en cuanto al sistema democrático, ¿verdad? Queremos trabajar también, reforzar la parte de la reforma a la educación. Es primordial contener a los estudiantes en las aulas primarias, secundarias. Bueno, ¿cómo? Asegurando que estas familias, ¿verdad? Y puedan tener una ayuda. Entonces aquí es donde entra el tema de los proyectos de bien social. Bueno, tenemos mucha claridad sobre que el tema de la juventud, hay mucha delincuencia, ¿verdad? Que también luego ese es otro eje, que seguridad. Es el de seguridad. Bueno, tenemos que evitar la deserción. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo evitamos que las personas no estén en las aulas? Bueno, tenemos que asegurar que estén ahí sentadas, pero necesitan un techo, necesitan comida. Hay un tema de familias, no son mamá, papá, no es la familia, ¿verdad? Que se nos vende. Hay muchas personas que tienen su hogar y que no tienen ayuda del Estado y de pronto sí la necesitan. O personas que justamente tienen muchos hijos, ¿cómo aseguramos que todos tengan una buena educación? Aquí en Vamos lo que queremos es humanizar los procesos, porque hay muchas leyes. Tenemos claridad de que hay que hacer reformas a esas leyes. Otras hay que derogarlas, ¿verdad? Porque ya están... Es importante eso que estamos hablando ahorita, porque la gente creería que Vamos es un colectivo que está orientado nada más a los derechos de las personas LGTBI, y ya veo que están hablando de muchísimas otras áreas que están bien prioritarias en estos 6 ejes que ustedes han desarrollado en este plan, y tal vez hay muchas cosas que hacer y hablar, y para ir adelantando un poco de esto, no sin antes creo que yo brincarme un punto fundamental, ya ustedes lo han mencionado, que es la respuesta que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos a esta opinión consultiva que hace el gobierno, y que bueno, viene a abrir un espectro enorme en relación al tema de derechos humanos para lo que es derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo, y a lo que es identidad de género. ¿Cómo reciben ustedes esta respuesta y qué creen que hay que hacer a partir de ahora? Bueno, contentísimas, ¿verdad? Lo hemos festejado desde el alma. Pero ahora hay que empezar a regular que esto se cumpla, ¿verdad? Porque recuerdo cuando también había sucedido lo de fecundación in vitro, cuántos años luego pasó en la discusión dentro de la asamblea. Entonces, bueno, aquí empezamos más bien a dar la batalla para que pronto tengamos una respuesta y, bueno, ya las personas pueden ir, pero igual se necesita reforzar los proyectos y empezar a ver entonces cuáles otras cosas o trabas empezamos a encontrar en el sistema o en las instituciones a la hora de articular para ir educando a la gente sobre estos temas, ¿verdad? Desde la educación, como por ejemplo las guías de educación sexual. Ahora Daya decía sobre este tema de las guías. Yo creo que hay que hacer una reforma de educación, pero que también abarque no solo educación sexual, sino todos esos otros grupos y que podamos tener una educación global de derechos humanos desde la primaria, desde muy pequeñitos, ¿verdad? Y eso entonces va creando valores. Hay que convencer a muchos grupos que ahorita se están oponiendo precisamente ahora que mencionas estas guías de educación sexual. Incluso se habla de grupos organizados para generar huelgas, manifestaciones antes de la entrada a clases. ¿Cómo cambiamos ese paradigma de que no se necesita educación sexual y que se educa desde la casa? ¿Cómo cambiamos eso? Bueno, primero ahí mencionaron un toquecito, Jiménez, el tema, digamos, de la Corte Interamericana. Pues bueno, hay que tener claro que es el órgano máximo, ¿verdad?, de derecho internacional, en el cual más de 20 países forman parte y todo eso se regula por medio de la OEA. Entonces, aquí no es como que si el país quiere o si alguien quiere pasarlo por la Asamblea, eso no se puede hacer. La resolución ya está, el pronunciamiento está y es de acato obligatorio para los Estados miembros. Ahora, con el tema de la corrección de nombre en las personas trans, desde Transvida justamente venimos trabajando ese tema desde 2010 con el derecho a la imagen, el derecho a conocida como, el derecho a la firma. Entonces, el sistema ya tiene un camino y ya es un tema que está sobre la mesa.
Así que lo que sigue ahora, justamente, mañana tenemos la primera manifestación, donde vamos a ir un grupo masivo de personas trans al registro civil, ya se han estado moviendo, para activar, que es lo que decía Jimé, bueno, ya está la resolución, pero entonces ahora hay que apropiarse. ¿Y cómo se hace? Bueno, pidiendo que esto se vuelva una acción. En el tema de matrimonio igualitario, pues obviamente hay que tener claro que es un tema de derechos civiles y bueno, que se empiece a activar, porque también el sistema lo tiene. Ahora, con los grupos, yo creo que la gente opositora, de alguna manera, que no son opositores, personas fundamentalistas, yo creo que no hay que convencerlas. A la gente no se convence, a la gente se le informa y se le educa. Una vez la persona educada, pues bueno, ya tiene otra perspectiva, conoce otra realidad y entonces ya ahí, ¿verdad? Estamos hablando de tomar otras decisiones. Pero bueno, convencer no, porque no queremos convencer a nadie, queremos educar porque hay una realidad latente y estos grupos deben entender que en temas de derechos humanos tenemos que avanzar. Y si no lo quieren entender, perfecto, porque también lo que nos hemos dado cuenta también es todos los mensajes de odio que salen ante esta situación que dice la Corte. Entonces, lo que nosotros exigimos es que exista entonces al menos pluralidad en la toma de decisiones, ¿verdad? De quienes nos están representando dentro de la Asamblea. Perfecto. Bueno, vamos a realizar un primer corte. Ahorita regresamos con más propuestas del partido Vamos y esperamos que usted nos siga sintonizando y llegue con nosotros a través de esta red social del periódico CR. En el periódico cr.com hacemos periodismo con valores, periodismo libre, independiente. Promovemos la construcción de intereses comunes como país, impulsando un debate público que visibilice las diversas voces, agendas y propuestas sociales. Somos información oportuna y veraz para que tome mejores decisiones. No coma cuento, el Banco Popular jamás solicitará su información confidencial. Nuestro sitio oficial es www.bancopopular.fi.cr. Recuerde que el manejo de su usuario y contraseña es su responsabilidad. Banco Popular. Continuamos en el periódico CR con esta sección de Yo Decido 2018. Tenemos la compañía de Dayana Hernández y Jimena Caballero, representantes, aspirantes a Diputación por el partido Vamos, en el segundo y tercer lugar. Bueno, hablábamos un poco de algunos ejes temáticos que impulsa el partido Vamos dentro de su programa. Ahora, vamos a tocar puntos específicos. Esta campaña, vos hablabas ahora de odio, que se ha manifestado mucho, incluso los grupos religiosos se han inmerso dentro de una campaña electoral, pues es más atípico todavía. Si bien es cierto se ha marcado en otras elecciones, ha sido más fuerte. Desde este punto de vista, ¿ustedes cómo consideran que hay que impulsar dentro de una legislación, en la Asamblea Legislativa, la propuesta de un Estado laico? Y a nivel constitucional también, porque hay que hacer reformas. Tenemos desde Vamos la claridad que Costa Rica, para avanzar en este tema, necesita un Estado laico. Necesita regular el tema de que el Estado no esté casado con la Iglesia, porque justamente hay un tema de justicia social, que es el que el Estado se mete en las decisiones, interviene, entonces, interviene en las decisiones del Estado. Entonces, también no podemos imponerle a las personas. Todas las personas tienen derecho a la espiritualidad y desde Vamos estamos conscientes de que, bueno, el Estado laico es lo más correcto porque no podemos imponerle, sino respetar justamente la posición de cada costarricense en cuanto al tema de su creencia o, como lo dije anteriormente, espiritualidad. Okay. Diputados actuales en la Asamblea Legislativa que son candidatos a la presidencia han hablado mucho del tema de cerrar el INAMU y crear un Ministerio de la Familia. Desde el punto de vista de la agrupación Vamos, ¿qué consideran ustedes que es necesario? ¿Vamos o fortalecer? Al INAMU lo vamos a fortalecer, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque hay que entender que las mujeres somos las que estamos en mayor vulnerabilidad de estar en condición de pobreza, ¿verdad? Si en este momento revisamos quiénes están en pobreza extrema, somos mujeres
madres, jefas de hogar que tienen un montón de hijos, ¿verdad? Y por eso entonces encontramos a las mujeres en esta situación, en situaciones de vulnerabilidad todavía peor, como en comercio sexual, o como por ejemplo tener que dedicarse al microtráfico para poder dar de comer a sus hijos, o en violencia doméstica dentro de sus hogares. La única manera que podemos hacer esto es empezar a educar, ¿verdad? Desde el trabajo que ha venido haciendo el INAMU desde hace tiempo con los programas de Avancemos Mujeres, que trabaja con las comunidades, el empoderamiento, para que esas mujeres empiecen a desestructurar, ¿verdad? Esas construcciones de mandato que nos han enseñado y empiecen a empoderarse, ¿verdad? Y la mujer aquella que pensaba que solo podía estar dentro del hogar, empezar a plantearse en conseguir un trabajo y empezar a creerse que ese trabajo le va a abrir un montón de oportunidades y que ella puede salir adelante. El INAMU hay que fortalecerlo. Perfecto. Acoso callejero. En nuestro país se ha desatado el tema ha crecido mucho desde lo que fue el caso de Gerardo Cruz, que incluso hoy está en los tribunales, y se le ha dado un realce debido a este caso en particular. Pero el tema de acoso callejero creo que lo viven todas las personas, no estoy excluyendo a nadie, hombres y mujeres, en nuestro país día a día. ¿Cómo trabajar desde diferentes proyectos esto del acoso callejero, incluso hablar de penas y todo esto, pero ¿qué va a impulsar? ¿Va a llevar esto a la corriente legislativa? Justamente el eje 3 del plan legislativo habla de la ley antidiscriminación, ¿verdad? Y tipificación, en este caso, de crímenes de odio, porque pasa por el género, justamente la violencia pasa por el género, y desde el partido tenemos la claridad, este proyecto ya está en la Asamblea Legislativa, y entonces, bueno, hay que ir a activarlo, porque aquí mismo se desarrolle y se va a explicar qué es violencia, qué es discriminación, para que las personas entiendan. Y algo importante es que el proyecto no envuelve solo a la población LGBTI, vamos a hablar de discriminación a nivel nacional, y algo bueno que tiene el proyecto es tipificar, lo dije anteriormente, los crímenes de odio para poder lanzar políticas públicas, ¿verdad? Programas que se trabajen la prevención y crear una cultura de respeto donde, bueno, haya un impacto positivo, que no sea la violencia justamente que se recibe porque no está tipificada y entonces no se puede como avanzar al no tener indicadores claros. Sí, hay muchos proyectos, ustedes mencionan que están en el Congreso, que hay que mover, ¿verdad? Que están paralizados en comisiones y tienen que ver mucho con temas de derechos humanos. En este gobierno se ha criticado por ciertos sectores el tema de lo que son medidas alternativas de prisión. Dentro del plan de Vamos hay un apartado que habla de medidas alternativas, ¿verdad? En el caso de lo que son prisión para delitos menores. ¿Cómo darle una continuidad a medidas alternativas cuando han sido tan criticadas por algunos grupos sociales de nuestro país y llevarlo también al Congreso? Bueno, primero, cuando hablamos sobre población privada de libertad, lo primero que tenemos que hacer es como intentar desestructurarnos esa imagen, ¿verdad?, que nos ha vendido el patriarcado, de que las personas que cometen un delito se les tiene que castigar con lo más bajo, ¿verdad?, que es dañando su dignidad. Eso es lo que nos hablaba Foucault, digamos, sobre vigilar y castigar sobre la población y cómo se ha ido haciendo esa construcción social. Cuando entendemos que la persona que comete un delito es una persona como usted o como yo, que infringió la ley, o que en muchos casos las situaciones que cometen de violencia están asociadas a las condiciones sociales que estaban, ¿verdad?, sumergidos de la violencia, de familias donde recibieron abusos, de la pobreza, de falta de oportunidades, nos damos cuenta que a estas personas se les está, ¿verdad?, culpando, o se está penalizando la pobreza, y eso no lo podemos seguir haciendo. Ok, quien comete un delito tiene que ir a prisión, es cierto, pero la cárcel no tiene que ser un lugar que violente tus derechos, más bien tiene que ser un lugar de inserción social, para que esas personas salgan rehabilitados y con oportunidades distintas. Este proceso de reinserción, bueno, requiere todo un proceso, pero
en este momento nuestros centros penitenciarios cuentan con las condiciones adecuadas para realizar este tipo de reinserción de estas personas. Se ha hecho un trabajo en los últimos años por fortalecer el Ministerio de Justicia y por empezar a mejorar las condiciones de vida de la población privada de libertad, pero todavía nos falta mucho. Nos falta todavía articular muchísimo más la institucionalidad para que estas personas tengan el goce de derechos. Nos falta muchísimo más hacer un trabajo de contacto humano y de sensibilización para los funcionarios que atienden estas poblaciones. Nos hace falta trabajar con ellos todo un proceso de enseñarles y educarles a que son personas dignas, a que merecen de derechos, a que pueden salir de prisión y buscar oportunidades, y no el rechazo social que constantemente es con el que se topan y que entonces lo que genera es más violencia y más violencia y más violencia. Y por supuesto que hay que hacer también un trabajo grandísimo de prevención del delito en las comunidades. Dayana, en el caso de la población trans que llega por una u otra razón a centros penitenciarios, ¿cuál es la realidad de ellos ahorita y qué cosas podrían cambiar? Bueno, de Transvida hemos trabajado fuerte en alianza con el Ministerio de Justicia y Paz. De hecho, en el marco del proyecto de Fondo Mundial, del cual somos SR01, se han trabajado 2 manuales justamente para evitar el estigma, la discriminación, para ver cómo se abordan las mujeres trans, el pronombre, el porqué, qué es identidad, orientación sexual. Todo esto viene ahí y es un ABC para los funcionarios, para que puedan tener más claridad y más línea en la parte jurídica, ¿verdad? ¿Cuál es lo que tiene el ministerio que ha avanzado de protección y respeto a la orientación sexual y a la identidad de género? ¿Cuáles son los derechos también de las personas que están ahí privadas? También ellos como funcionarios. Bueno, se han dado muchísimos talleres, se agendó todo el año pasado y nosotras mismas hemos ido a los centros penitenciarios, a los CAIs, a dar talleres de sensibilización en ambas partes. Primero las compañeras que están adentro, ¿verdad? Porque como decía Jimena, son sujetas de derecho. Y entonces ya están ahí y ahora hay que mover proyectos de bien social, no solo afuera, adentro también, porque estas personas son hijos, hijas, tienen familia, tienen, ¿verdad? Y entonces necesitan una red de apoyo para asegurar que, bueno, que esta persona no se pierda y cuando salga vuelva a delinquir y entonces empieza en el círculo, sino que desde ahí hemos trabajado mucho la prevención del empoderamiento con las compañeras y el tema de la prevención con los funcionarios. Ahora, en el tema de la infraestructura, yo creo que no debería haber espacios como segmentados, justamente porque lo decía Jimena ahora, bueno, y no es para castigar y no es para dividir por quién es peor o quién es más malo, sino que debe ser un sistema que promueva igual el respeto, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos trabajado fuerte en el tema de los talleres de sensibilización a los funcionarios de fuerza pública con base a estos 2 manuales que tenemos, y desde el partido pues obviamente apoyaremos una política, ¿verdad?, de drogas y una política criminal que lo que busque no sea sancionar a las personas, sino más bien darles una red de apoyo, porque justamente le decía a Jimé, bueno, esta persona llegó a delinquir, pero bueno, echemos para atrás el cassette. Entonces aquí lo que hay que hacer es aterrizar los proyectos de ley, darles cara, humanizarlos y entender que los procesos no son cuadrados ni rectos, sino que hay que tomar decisiones para que estas personas puedan tener una vida digna dentro, ¿verdad? Y fuera del sistema penitenciario. Ok, ahora dijiste una palabra que me lleva a formular una pregunta que es uno de los puntos de los 6 ejes del plan de Vamos, drogas. Hay un punto que menciona dentro del plan lo que es la apertura a lo que es el tema del cannabis. ¿Cuál es la posición de Vamos? Bueno, nosotros estamos aprobando el proyecto de cannabis que hay actualmente, pero inclusive le queremos agregar el uso recreativo, ¿verdad? Porque tenemos que entender que el consumo ha existido desde siempre, ¿verdad? Y que la batalla contra las drogas ya la perdimos hace mucho y lo único que ha generado es el narcotráfico, que ha puesto en estos círculos de violencia gigantesco a la sociedad, ¿verdad? Que lo que hacen es aprovecharse de las poblaciones más vulnerables y que hay que sacar a esas personas de ese mercado porque sus vidas se pierden todos los días. Eso por un lado. Además, los consumidores, lo que ya se está haciendo a nivel europeo,
es entender el cannabis también desde reducción del daño y es enseñarle a las personas consumidoras a seguir teniendo un proyecto de vida y a consumir de forma saludable para quienes no pueden dejar las drogas y que tengan el acceso a sustancias limpias, ¿verdad? Nosotras queremos empezar por la regulación del cannabis para ver cómo podría empezar a trabajarse esto en el país. Creemos que es algo que mejora la economía inmediatamente del país y además las personas que tienen que consumir el cannabis medicinal tienen el derecho a tener los mejores accesos y avances en salud médica. Sí, precisamente el proyecto habla de esto, de temas medicinales, ¿verdad? En relación al cannabis, ustedes están yendo más allá, están hablando de libre consumo y uno se preguntaría Autocultivo. Sí, pero igual creen que las condiciones de nuestro país dan apertura para algo que vendría a cambiar lo que es primero la legislación y la mentalidad de los costarricenses. Habría que hacer todo un estudio investigativo ya desde la asamblea para ver cómo se podría articular, ¿verdad? Para ver quién lo tendría que regular, para ver cómo se puede ver desde seguridad, pero sí, vamos pro cannabis. Bueno, dentro de estos temas de proyectos legislativos varados en la asamblea, que hay muchos en comisiones que no avanzan, hay uno en especial que también los partidos políticos hay temas que no les gusta tocar porque puede herir susceptibilidades de grupos conservadores. Tema de muerte digna. Hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que está ahorita varado, que no ha avanzado. ¿Cuál es la posición del partido? Bueno, desde Vamos somos un partido pro derechos humanos. La posición es, tenemos que llegar a la asamblea, leerlo y ver cuál es la vía, ¿verdad? Lo que sea mejor, porque también es un tema de derechos humanos y tenemos que resguardar las decisiones, en este caso son individuales. Y entonces, bueno, tenemos que llegar a la asamblea para ver cómo vamos a adelantar, porque es un tema que hay que tocarlo, se las trae, pero bueno, hay que entrarle con respeto, hay que ver cómo se ha movido en el tema internacional, todo esto, ¿verdad? Cómo se han resguardado los derechos de las personas que deciden por A o por B tomar esta decisión. También hay que entender, bueno, la muerte es todo un tabú, ¿verdad? Para los seres humanos, decía Lacan que es lo más real que tenemos. Porque es algo que no podemos apalabrar, de lo grande que significa y del temor que le tenemos a la muerte. Entonces tal vez pensamos que si un ser querido va a pasar allá, nos asusta porque nos hace plantearnos nuestra propia muerte. Pero hay que entender también que las personas que están sufriendo en cuerpos ya gastados, doloridos, y deciden tener una muerte digna, es un acto de amor, ¿verdad? De liberación, desde su existencia y desde el dolor que están sintiendo. Sí, y es parte de los temas que podemos encasillar como tabú, que a veces se pretenden obviar. Dentro de esos mismos temas hay posiciones encontradas y divididas por distintas agrupaciones en relación al tema del aborto. En nuestro país hay una fuerte oposición al tema del aborto en relación a las propuestas dentro de sus ejes. Cómo plantean el tema del aborto terapéutico como un primer paso dentro de nuestra sociedad, de que sea aceptado. Bueno, aborto terapéutico ya existe, ¿verdad? Más bien lo que tenemos que empezar a hacer es regular que se cumpla. Y hay que entender también que por terapéutico también incluye salud mental. Y que una mujer que está teniendo un embarazo que no desea, ya sea porque sufrió abuso sexual, ya sea porque lo decide, porque es su cuerpo y no quiere ese embarazo, someterla a que tenga que parirlo, ¿verdad? Es un acto de tortura hacia su propio cuerpo. No, también cabe mencionar, por ejemplo, bueno, los datos del año pasado decía que de 10.000 a 15.000 mujeres menores de edad quedan embarazadas por relaciones impropias. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando
la persona, como decía Jimé, lo decide, o en caso donde hay problemas y su propia salud está en riesgo, ¿verdad? O sea, ¿por qué poner a parir si es su cuerpo? Desde Vamos está para apoyar el proyecto justamente de aborto terapéutico, porque creemos que tiene que hacerse, no tiene por qué hacerse clandestino. El sistema de salud tiene que encargarse de estos casos, y ¿por qué hacerlo ilegal? Es que justamente eso es lo que quiere Vamos. Queremos traer a la luz cosas que suceden todos los días a todos los costarricenses, y que la gente quiere decir que eso no pasa, pero eso pasa y trae consecuencias serias, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué no aterrizarlo a la realidad del país y verlo como una necesidad? Y pues bueno, es un tema de salud física, es un tema de salud mental, y el Estado tiene que hacerse cargo. Más allá de que sea un tema de violaciones o no, es por el derecho a la salud. Había un estudio de la Asociación Demográfica Costarricense, no recuerdo el año, que hablaba que en Costa Rica se estimaba que había 9 abortos diarios clandestinos. Eso es una cantidad increíble de abortos que están sucediendo. Entonces, nos guste o no nos guste, las mujeres están abortando y merecen abortar en todo caso en condiciones que no pongan en riesgo sus vidas. Eso creo que es sumamente importante. Las mujeres que tienen acceso también a un aborto en un baño o a un hospital privado, que también sucede, tiene que ver aquí con un tema económico, ¿verdad? Que entonces está poniendo todavía en muchísimo más vulnerabilidad a las mujeres en pobreza, como decía ahora Daya, ¿verdad? Que aparte son las mujeres que están propensas a tener más hijos porque no recibieron educación sexual, y entonces nos damos cuenta que en realidad estamos en un círculo vicioso. Y por eso la importancia entonces de retomar, ¿verdad? Las guías de educación sexual. Sí, ahora mencionabas un poco el tema del proyecto que se aprobó en la Asamblea Legislativa de Relaciones Impropias, y es cierto, el proyecto como tal pues viene a castigar, viene a tipificar castigos para los o las mujeres que, pues entre comillas, cuando no se quería asumir un término, ¿verdad? Que era un abuso. Entonces, pero viene a nada más a hacer un castigo a ellos, pero hay cientos de menores de edad, mujeres que quedan embarazadas, y eso pues prácticamente no se toca desde un proyecto, y no se habla, ¿verdad?, de la cantidad de niñas que quedan embarazadas y cómo trabajar eso, ¿verdad? Porque ¿a qué llegamos? A que si no queremos tener hijos, vamos a realizar abortos clandestinos, que viene a poner en riesgo la salud de estas mujeres. Bueno, y eso tiene que ver desde la educación sexual. Y ahora usted, que no recuerdo cuál de los dos fue, ¿verdad?, que decía que la educación sexual debería darse en la casa. Yo trabajé con la Asociación Demográfica Costarricense, y parte era de ir a dar talleres de educación sexual a padres, ¿verdad? En la clínica de Atillo, recuerdo que era. Y uno se encontraba un montón de papás y mamás con un montón de tabúes y con miedos de preguntar sobre su sexualidad. Tan siquiera porque nunca nadie hubo en su hogar alguien que les enseñara, ¿verdad? Sobre el placer sexual, sobre enfermedades venéreas, sobre proyecto de vida, porque la educación sexual no solo tiene que ver con las relaciones sexuales, tiene que ver cómo nos comportamos y proyectamos nuestro futuro en nuestras relaciones humanas. Sí. Ustedes como agrupación política pues tienen poco, son de las más jóvenes, ¿verdad?, dentro de este proceso electoral. Propiamente están abarcando una población, tienen un grupo que los respalda, pero están aspirando a un puesto, una curul dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo acercar mayores voces, mayores votos dentro de otros grupos que ven a la población con ese estigma de que son una amenaza los derechos LGTBI? ¿Cómo llegar a ellos? Ok, yo creo que las personas, cuando nos empezamos a dar cuenta que en realidad pertenecemos a algún tipo de minoría, siempre, ¿verdad? Yo soy una mujer joven, ya ahí entro dentro de dos fácilmente. Cuando nos logramos identificar que de alguna manera se nos violenta, y sabemos que a los otros también, y a los otros también, y nos damos cuenta que todas las luchas son importantes, nos damos cuenta que somos mayoría, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta que la lucha política o
La toma de decisiones políticas debería ser a partir más bien de la defensa de estos derechos humanos que tienen que ver con nuestra dignidad. Nos deberíamos de organizar para entender que quejarnos desde el sillón de la casa para decir que el país está mal, pero por nosotros. Porque nosotros nos tenemos que levantar de la silla para ir y hacer que esas cosas cambien. Porque si no nos gusta quien nos está representando en este momento, y como decía Daya ahora temprana, es que ni siquiera se enteran quién nos representa porque no hay una educación de pensar que la política es importante y que leer las propuestas son importantes, ¿verdad? De los distintos partidos que hay. Cuando empecemos a decir que tenemos que levantarnos para hacer mejor la vida del vecino y la nuestra en conjunto, y que somos todos los que tenemos que trabajar, es cuando podemos empezar a hacer la diferencia. Y creo que eso es lo importante de llamar a este voto 2018. Yo quiero ahí mencionar, bueno, que la gente debe votar por Vamos, primero porque más allá de ser un partido nuevo y de ser pro derechos humanos y somos personas activistas que venimos desde la calle, desde la marcha, de los plantones, exigiendo día a día, poniendo nuestros cuerpos, nuestras caras, ¿verdad? Para evidenciar, visibilizar la violencia, también el trabajo que se ha hecho, las capacidades que tiene el partido instaladas, y bueno, decirle a las personas, no estamos en un solo target, vamos por todo el pueblo de Costa Rica, justamente porque Vamos es un partido donde las personas sabemos lo que es el estigma, la discriminación, el hambre, el frío, venir de familias no tradicionales, ¿verdad? De lucha. Entonces creo que Vamos es el partido del pueblo, porque nos da la voz no solo a las mujeres, sino a las poblaciones, como lo mencionaba Jime, que durante mucho tiempo fuimos minorías, y aclarar también que estas mayorías tienen que trabajar para que las minorías alcancen, ¿verdad? Un óptimo nivel de vida. Y bueno, porque hay que votar por Vamos, porque vamos frescas, porque no tenemos compromiso con nadie, no le debemos nada a nadie, ni nosotras, ni el partido. Así que creo que nos mueve la justicia social, nos mueve el tema de reivindicación de derechos, traemos un mensaje de amor, traemos un mensaje de diálogo, de estrategia, lo hemos logrado por medio de las organizaciones de las cuales venimos, que no es que estamos viniendo aquí a inventarnos, cualquier persona puede meterse a Facebook, Instagram, Google, y van a salir nuestros nombres y van a estar linkeados a trabajo social, a proyectos de bien social, a educación, a avance en materia de derechos humanos, de igualdad, luchar el tema de la no discriminación. Así que creo que la gente debe votar por Vamos, porque es un partido que lucha, no por unos cuantos, sino justamente por buscar la justicia social, y eso envuelve a todas las personas del país. Perfecto, dejémoslo por ahí porque vamos ahorita a realizar una pausa. Vayan pensando un poco el tema de cómo ha aceptado la gente este mensaje, ¿verdad? Y ustedes que han salido a las calles, han tenido estos espacios, y ahorita vamos a regresar con todos ustedes desde Yo Decido 2018 a través del periódico CR. En el periódico cr.com hacemos periodismo con valores, periodismo libre, independiente. Promovemos la construcción de intereses comunes como país, impulsando un debate público que visibilice las diversas voces, agendas y propuestas sociales. Somos información oportuna y veraz para que tome mejores decisiones. No coma cuento, el Banco Popular jamás solicitará su información confidencial. Nuestro sitio oficial es www.bancopopular.fi.cr. Recuerde que el manejo de su usuario y contraseña es su responsabilidad. Banco Popular. Regresamos a Yo Decido 2018 del periódico CR. Bueno, hemos tenido la agradable compañía de Jimena Caballero y de Dayana Hernández, aspirantes a la diputación por el partido Vamos, en segundo y en tercer lugar. Cuando hablábamos anteriormente de Vamos y por qué votar por Vamos, yo les dejé la pregunta en el aire de cómo ha recibido la gente este mensaje, ustedes que van a las calles, que se presentan en diferentes medios como este, cómo reciben las personas este mensaje que traen ustedes, y en esta campaña
¿Qué sienten ustedes de la población? Bueno, cabe mencionar que ha sido muy positivo, ha sido de mucha alegría para nosotros, por ejemplo, ver la cantidad de likes que tiene el Facebook, los mensajes en Twitter, todo el tema de las visitas a la página, las preguntas, las consultas, cómo se han movido los live, los videos que ha sacado el partido. Llegar y tener que el primer video tuviera 80,000, 100,000 reproducciones en una semana, las presentaciones de las candidatas que llegara a 300,000 reproducciones. Bueno, esto habla de que las personas lo están viendo, se están educando, se están informando y la gente lo recibe muy bien y lo dice, bueno, en las redes sociales justamente, que es como donde estamos viviendo ahora todas las opiniones positivas. Cuando salimos a la calle la gente nos ve y nos saluda y nos reconoce. Vamos, ahora es un partido justamente que el pueblo está reconociendo y que se está apropiando, que ve que la realidad de estas personas no está tan lejana, ¿verdad? La nuestra, la de ellos, y que bueno, que tenemos claridad en lo que hay que ir a trabajar. La gente lo ha recibido muy bien cuando te sonríen, cuando te saludan, cuando te dicen que te han visto en el video, cuando la gente te dice, ay, ojalá que lleguen, bueno, yo no votaría, o yo formalmente no voto por el tema de los derechos humanos, pero bueno, yo por vamos lo voy a hacer esta vez. Entonces, mucha gente también de otros partidos políticos que nos ha escrito al Facebook, al Messenger, y nos dice, yo voy a quebrar el voto, justamente para dárselo a ustedes. O la gente que también dice, bueno, yo no voto en San José, pero yo le voy a decir a toda mi familia, yo lo voy a mover por las redes sociales. Entonces, cuando tenés ese tipo de respuestas, es porque estamos caminando y estamos avanzando y el partido lo celebra totalmente. Y es muy importante, ¿verdad?, hacer un llamado de que no es nada más que nos apoyen desde sus casas, es que salgan a votar y traten de hacerse una red de personas que también vayan a votar y que entiendan que estos temas son importantes y que nos conciernen a todos. Sí, perfecto. Desde esta pluralidad de partidos y agrupaciones que hay, que es una realidad nueva para este país, ya no vivimos en un bipartidismo, hay que convencer a la gente de que hay que salir a votar porque estamos en un país que tiene un derecho fundamental y hermoso, que es el sufragio. La gente todavía está pensando, hay un porcentaje alto de indecisos, que si salgo o no salgo a votar. En el caso de ustedes, que es para aspirar a una diputación, esos votos también son importantes. Y ya ahora adelantaban un poco de por qué vamos, era una opción importante para la gente en este 2018. Tal vez ustedes, si le hacen una invitación a la gente que los está siguiendo ahorita en redes sociales, de que por qué vamos es una opción diferente y no una más. Invitar a los jóvenes a que vayamos a votar, ¿verdad? Porque siempre se nos ha dicho a las juventudes que estos espacios son para los adultos. Y eso no es verdad, eso es una percepción adultocentrista, para no darnos a nosotros los espacios desde nuestra representatividad, desde cómo vemos y sentimos estar en los 20, ¿verdad? Y los retos que eso implica a nivel profesional, a nivel de estilo de vida, de cambio climático. Nosotros tenemos el poder de transformar la sociedad y no es en el futuro, es ahora. Entonces yo quiero invitarlos a que vayan a votar y que vayan a votar por un partido que está transformando la manera de ver la sociedad desde un lugar más digno. Yo, bueno, quiero invitar a la gente que está escuchando, viendo esto, que bueno, Costa Rica es de todos y de todas, y más que quejarnos tenemos que aportar, buscar soluciones. Hay un partido fresco, nuevo, que viene con amor, que viene con buena vibra, que tiene ganas de construir, y salga, sea parte del cambio, no espera que se lo cuenten. Venga usted, salga, y como le decía Jimena previamente, cuando vamos a ciertas actividades armamos chats. Entonces bueno, salgamos, hagamos un chat, movilicemos a la familia, el barrio, nos vamos con la gorra, con las chanclas, como no hay que ir nada formal, y bueno, ejerza el derecho al sufragio. Justamente muchos países no lo tienen, nosotros tenemos el derecho, y bueno, salgamos, seamos parte de la democracia, y qué lindo ser parte del cambio. Y bueno, como lo dije anteriormente, vamos por la Costa Rica que merecemos, vamos, 2018, derechos por parejo. Y se pueden meter a inscribirse como voluntarios de nuestro partido, Vamos CR. Dayana, Jimena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Vamos. Búsquenos en Facebook también. Sí, bien, para llevar estas propuestas que tiene
la agrupación política Vamos. Esperamos que ustedes tengan más oportunidades de visibilización también en otros medios. Eso es lo que estamos tratando desde el periódico CR, tratar aquí a todas las agrupaciones y que sean visibles. Nuevamente, muchísimas gracias. Y usted que nos sigue en redes sociales, agradecerle que nos haya acompañado en esta nueva edición de Yo Decido 2018. Muchas gracias y estamos en contacto para la próxima edición.